Hola Diego, ¿por qué estás mirando tu cuenta bancaria con esa cara? Hola Sofía, porque todavía no ha terminado el mes, pero mi dinero parece pensar que sí. Entiendo. Entonces, hoy tenemos un tema muy útil. Vamos a hablar de dinero y gastos en español. Es un tema importante, aunque a veces hablar de dinero puede resultar un poco incómodo. Sí, pero no necesitamos hablar de nuestro sueldo exacto. Podemos hablar de precios, de compras, de gastos cotidianos, de ahorrar y de cómo dividir una cuenta. Eso suena más cómodo. ¿Por dónde empezamos? Con algunas palabras básicas: dinero, precio, gastos, ahorros, efectivo, tarjeta. También usamos caro y barato. Exacto. Este restaurante es caro. Esta tienda es barata. El precio es razonable. ¿Qué significa razonable? Significa que el precio no es muy alto ni muy bajo. Parece un precio justo. Entonces puedo decir, no es barato, pero el precio es razonable. Muy bien. Esa frase suena natural y equilibrada. Algo que mi cuenta bancaria necesita escuchar. Imagina que estás en una tienda. Te gusta un producto, pero no ves el precio. ¿Qué preguntas? Disculpe, ¿cuánto cuesta? Perfecto. Para varios productos puedes decir: ¿cuánto cuestan estas camisetas? Una cosa cuesta, varias cosas cuestan. Exactamente. ¿Cuánto cuesta esta chaqueta? ¿Cuánto cuestan estos zapatos? Y si quiero preguntar por el precio total, Puedes preguntar: ¿cuánto es en total? ¿Cuál es el precio final? ¿qué hago si me parece caro? Puedes expresarlo sin sonar demasiado negativo. Me parece un poco caro. Es más caro de lo que esperaba. Está fuera de mi presupuesto. Fuera de mi presupuesto significa que cuesta más de lo que puedo gastar. Exactamente. También puedes preguntar si hay una opción más económica. ¿Tiene algo más barato? ¿Hay una opción más económica? Esa frase es muy útil. ¿Hay una opción más económica? También puedes comparar precios. Este es más barato. Aquel cuesta menos. Este tiene mejor precio. El otro es más caro, pero parece de mejor calidad. Entonces, no siempre elegimos lo más barato. Claro, a veces una opción más cara dura más tiempo. Y a veces compramos algo barato y después tenemos que comprarlo otra vez. Exacto. Lo barato no siempre sale barato. Sofía, ¿cómo podemos hablar de nuestros gastos normales? Podemos empezar diciendo en qué gastamos dinero. Gasto dinero en comida. Gasto bastante en transporte. Pago el alquiler cada mes. También pago la electricidad y el internet. ¿Cuál es la diferencia entre gastar y pagar? Gastar es usar dinero en general. Pagar es dar dinero por un producto, un servicio o una factura. Gasto mucho en comida. Pago 40 euros por internet. Entiendo. Yo gasto bastante en comida y también pago varias suscripciones cada mes. ¿Usas todas esas suscripciones? Bueno, algunas sí. Otras solo reciben dinero de mí. Entonces quizá deberías revisarlas. Puedes decir: tengo demasiadas suscripciones. Quiero reducir mis gastos mensuales. ¿Mensuales significa que aparecen cada mes? Exacto. También podemos hablar de gastos semanales o diarios. Gasto unos 20 euros a la semana en transporte. Compro café casi todos los días. El café parece barato, pero si lo compras todos los días, al final gastas bastante. Muy bien, al final gasto bastante. Esa expresión es muy útil para hablar de pequeños gastos repetidos. ¿Cómo puedo decir que algo ocupa una gran parte de mis gastos? Puedes decir: la vivienda es mi mayor gasto. La comida ocupa una parte importante de mi presupuesto. Este mes he gastado más de lo normal. Este mes he gastado más de lo normal.
Esa frase explica perfectamente mi situación. Si quieres controlar mejor tus gastos, puedes hacer un presupuesto. ¿Qué es exactamente un presupuesto? Es un plan para organizar el dinero que recibes y el dinero que gastas. Primero miras cuánto dinero tienes. Después anotas tus gastos y decides cuánto puedes gastar. Entonces puedo decir, este mes tengo un presupuesto de 500 euros. Correcto. También puedes usar estas frases. Intento seguir un presupuesto. Necesito controlar mejor mis gastos. No quiero gastar más de 100 euros esta semana. A veces hago un presupuesto, pero después veo una oferta y olvido que existe. Una oferta no significa que tengas que comprar algo. Pero si tiene un descuento del 50%, Si no lo necesitas, todavía estás gastando dinero. es verdad. Ahorrar 50 euros gastando 50 euros no siempre es ahorrar. Exactamente. Para mantener un presupuesto, puedes separar los gastos. Gastos necesarios, gastos personales, ahorros y gastos inesperados. ¿Qué son los gastos inesperados? Son gastos que no habías planeado. Por ejemplo, una reparación, una visita al médico o un problema con el coche. Entonces es buena idea guardar algo de dinero para esos momentos. Sí, intento guardar dinero para gastos inesperados. Esa frase suena muy responsable. Ahora solo falta hacerlo. Ya hemos hablado de gastar. Ahora quiero hablar de ahorrar. Ahorrar significa guardar dinero para usarlo más adelante. Estoy ahorrando para un viaje. Quiero ahorrar para comprar un ordenador. Intento ahorrar un poco cada mes. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar y guardar dinero? Muchas veces son expresiones parecidas. Ahorrar suele tener un objetivo. Guardar dinero puede ser simplemente no gastarlo. Entonces puedo decir, estoy ahorrando para mis próximas vacaciones. Perfecto. ¿Qué haces para ahorrar? Intento cocinar más en casa. Comparo precios antes de comprar y trato de no comprar cosas que no necesito. Muy bien. ¿Siempre lo consigues? No siempre, sobre todo cuando tengo hambre y entro en un supermercado. Comprar con hambre puede ser peligroso para el presupuesto. También puedes ahorrar con pequeños cambios. Llevo comida al trabajo. Uso el transporte público. Compro solo lo que necesito. Espero unos días antes de hacer una compra grande. Esperar unos días es una buena idea. A veces después ya no quieres comprarlo. Exacto. Quería comprarlo, pero cambié de opinión. ¿Cómo puedo decir que ahora no puedo comprar algo? Puedes decirlo de varias formas. Ahora mismo no puedo permitírmelo. Prefiero esperar antes de comprarlo. No entra en mi presupuesto este mes. No puedo permitírmelo es muy útil. Significa que no tengo suficiente dinero para comprarlo ahora. Exactamente. Y no significa que nunca puedas comprarlo, solo que ahora no es el momento. Imagina que cenamos con unos amigos. Llega la cuenta. ¿Qué podemos decir? ¿La cuenta, por favor? Muy bien. ¿Y cómo decidimos quién paga? Podemos esperar en silencio hasta que alguien saque la tarjeta. O podemos hablar claramente. ¿Dividimos la cuenta? ¿Pagamos por separado? Cada uno paga lo suyo. ¿Qué significa cada uno paga lo suyo? Significa que cada persona paga lo que ha pedido. ¿Y dividir la cuenta? Normalmente significa dividir el total entre todas las personas. Si la cuenta es de 60 euros y somos 3, pagamos 20 euros cada uno. Entonces puedo preguntar, ¿dividimos la cuenta entre 3? Exacto. También puedes decir, yo pago esta vez, te invito, la próxima vez pagas tú. Me gusta la frase te invito. ¿Quieres practicarla? Claro.
Diego, te invito a pagar tu parte. Esa no era la frase que esperaba. Cuando pagas, también puedes preguntar, ¿puedo pagar con tarjeta? ¿Aceptan efectivo? ¿Puedo pagar con el móvil? ¿Y si quiero dejar propina? Puedes preguntar, ¿la propina está incluida? ¿Puedo dejar la propina con tarjeta? Muy útil. Así podemos pagar sin crear una conversación incómoda. Sofía, ¿cómo pedimos una pequeña cantidad de dinero a un amigo? Depende de la situación. Para una cantidad pequeña puedes decir, ¿puedes prestarme 10 euros? Te los devuelvo mañana. Prestar significa dar algo durante un tiempo y después la otra persona tiene que devolverlo. Exactamente. ¿Puedes prestarme 20 euros? Claro, pero devuélvemelos el viernes. ¿Qué puedo decir cuando devuelvo el dinero? Puedes decir, aquí tienes el dinero que me prestaste. Gracias por prestármelo. Perdona por tardar tanto. ¿Y si alguien me debe dinero? Puedes recordarlo con educación. Oye, ¿recuerdas los 20 euros del otro día? Cuando puedas, ¿me los devuelves? Cuando puedas, hace que la frase suene más suave. Sí, pero también es importante ser claro. Necesito ese dinero antes del viernes. Entonces podemos ser amables y directos al mismo tiempo. Exactamente. Hablar con claridad evita problemas. Y también evita que 20 euros desaparezcan misteriosamente. Ahora vamos a practicar una conversación completa. Diego, ¿cómo van tus gastos este mes? No demasiado bien. Este mes he gastado más de lo normal. ¿En qué has gastado tanto? He pagado el alquiler, las facturas, una reparación del coche y también he comido fuera varias veces. La reparación era un gasto necesario, pero ¿puedes reducir algún otro gasto? Creo que sí. Tengo demasiadas suscripciones. También compro café fuera casi todos los días. Puedes empezar con pequeños cambios. Por ejemplo, llevar café de casa o cancelar las suscripciones que no utilizas. Buena idea. También quiero cocinar más en casa. Últimamente he gastado bastante en restaurantes. ¿Tienes algún objetivo para ahorrar? Sí, quiero ahorrar para un viaje. Me gustaría guardar un poco de dinero cada mes. Entonces necesitas una cantidad concreta. ¿Cuánto quieres ahorrar al mes? Creo que puedo ahorrar 100 euros, pero necesito organizarme mejor. Puedes hacer un presupuesto sencillo. Primero, anota tus gastos necesarios. Después, decide cuánto puedes usar para otras cosas. Voy a intentarlo. Y antes de comprar algo, voy a preguntarme si realmente lo necesito. Muy buena idea. ¿Y qué vas a hacer con esa chaqueta que querías comprar? La chaqueta está fuera de mi presupuesto este mes. Voy a esperar. Eso suena responsable. Sí, pero espero que siga de oferta el mes que viene. Un paso cada vez. Ahora vamos a repetir las frases más útiles. Escucha y repite. Frases para hablar de dinero y gastos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan estos zapatos? ¿Cuánto es en total? Me parece un poco caro. Es más caro de lo que esperaba. Está fuera de mi presupuesto. ¿Tiene algo más barato? ¿Hay una opción más económica? Este tiene mejor precio. Gasto bastante en comida. Pago el alquiler cada mes. Tengo demasiadas suscripciones. Quiero reducir mis gastos mensuales. Este mes he gastado más de lo normal. Intento seguir un presupuesto.
Necesito controlar mejor mis gastos. Estoy ahorrando para un viaje. Intento ahorrar un poco cada mes. Ahora mismo no puedo permitírmelo. No entra en mi presupuesto este mes. ¿Dividimos la cuenta? Cada uno paga lo suyo. Yo pago esta vez. La próxima vez pagas tú. ¿Puedo pagar con tarjeta? ¿Puedes prestarme 10 euros? Te los devuelvo mañana. Aquí tienes el dinero que me prestaste. Cuando puedas, ¿me los devuelves? Muy bien. Con estas frases puedes hablar de precios, de gastos, de presupuestos, de ahorros y de cómo pagar. Sin tener que decir cuánto dinero tienes en el banco. Esa información puede seguir siendo privada. Hoy practicamos cómo hablar de dinero y gastos en español. Aprendimos a preguntar por los precios, a comparar opciones, a hablar de gastos cotidianos, a hacer un presupuesto, a ahorrar y a dividir una cuenta. Recuerda algo importante. Hablar de dinero no significa contar todos tus datos personales. Puedes hablar de situaciones cotidianas con frases sencillas y naturales. Y pequeños gastos pueden convertirse en una cantidad grande, especialmente si hablamos de café. ¿Vas a dejar de comprar café fuera? Voy a empezar haciendo un presupuesto. No podemos cambiarlo todo el mismo día. De acuerdo. Ahora escribe en los comentarios en qué intentas ahorrar dinero. Por ejemplo, estoy ahorrando para un viaje. O quiero reducir mis gastos y cocinar más en casa. Nos vemos en la próxima conversación. Hasta pronto.